Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de noticias y política internacional de la pantalla de Barricada TV. Y vamos a arrancar directamente con el tema del programa, el tema central del programa de hoy, que tiene que ver con un nuevo ataque de los Estados Unidos al gobierno y al pueblo venezolano. Esta semana, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la OFAC, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, decidió entregar la empresa venezolana Citgo, con sede en los Estados Unidos, a un sector de la oposición de ese país. Estamos hablando de la filial de la empresa estatal PDVSA, que es el principal activo de Venezuela en el extranjero. Bueno, ¿qué es lo que permite exactamente esta resolución de la OFAC? Autoriza a la Plataforma Unitaria de Venezuela a realizar transacciones relacionadas con negociaciones de deuda del gobierno de Venezuela, con PDVSA o con cualquier entidad donde la República posea una participación igual o superior al 50%. En definitiva, estamos hablando de que un sector político puede disponer, vender, negociar o rematar los activos de esta empresa, que en definitiva son activos de todos y todas los venezolanos. Vamos a ver un fragmento de lo que decían a propósito de esta decisión en esta semana el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Esto que está haciendo el gobierno de Estados Unidos no tiene parangón. No se atrevió Donald Trump a hacerlo. Entregarle la empresa Citgo en sus manos para que la vendieran como les diera la gana, cuando les diera la gana. No se atrevió. Y este gobierno de los Estados Unidos se ha atrevido. Ustedes saben que el presidente Gustavo Petro convocó una conferencia internacional sobre el proceso político de Venezuela. A esa conferencia fueron 20 gobiernos de 20 países del mundo. De esos 20 gobiernos, hubo consenso en la gran mayoría, más de 17 gobiernos, en pedirle al gobierno de Estados Unidos allí sentado que levantara todas las sanciones sobre Venezuela. Pero ya ellos habían entregado la carta. Quiere decir que ellos, cuando asistieron a la conferencia internacional de Bogotá, la delegación del gobierno de Estados Unidos, ya sabían que habían hecho la trastada más grande, la puñalada más grande que se le haya metido a Venezuela, robándole el principal activo que tenemos en el mundo y que le pertenece a todos los venezolanos y venezolanas. No le pertenece a este puñado de partidos políticos. Año 2017, designación de una supuesta junta directiva de Citgo. Año 2017, designación de un procurador falso. La empresa que inicia este juicio contra Citgo tenía en el expediente como experto especializado al ladrón este que se autodenominó y ellos autodesignaron procurador falso de Venezuela. ¿Sabemos cuándo comenzó esto? Barack Hussein Obama, el decreto considerando a Venezuela una amenaza a los Estados Unidos. Luego el gobierno de Donald Trump, que bueno, ya se especializa el crimen organizado. Pero esta licencia 42 de la OFAC se pierde de vista en el contenido violatorio de las leyes de Venezuela, del derecho internacional público, del derecho internacional privado. No quedó norma sobre el planeta que no hayan violado con esta decisión. Bueno, ahí veíamos el recorrido que hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez y veíamos que, a pesar de que pasaron distintas gestiones en los Estados Unidos en los últimos años, todas apuntaron a saquear las arcas de Venezuela, en este caso a partir de la empresa venezolana Citgo. Todo esto, hay que decir, se da en el marco de los diálogos que se están dando entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Tiene la amabilidad de atendernos hoy en esta entrevista en Barricada TV el viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo. Hola William, gracias por estar estos minutos con Barricada TV. Sí, buenas tardes Luciana, gracias por la invitación de Barricada TV para conversar e informar un poco al pueblo argentino de esta situación tan grave que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, William, para repasar un poco lo que mencionábamos recién,
decíamos también, hace pocos días atrás hubo una cumbre internacional en Bogotá a propósito de los diálogos, para reactivar los diálogos entre la oposición y el gobierno de Venezuela, donde asistieron 20 países, entre ellos Estados Unidos. Preguntarte cómo afecta esta decisión de la OFAC a estos diálogos. Sí, efectivamente, lo primero que hay que contextualizar y entender es por qué el diálogo estaba detenido. Porque el diálogo de México, que ha impulsado el presidente López Obrador, con el acompañamiento de la Federación de Rusia y del gobierno de los Países Bajos, y con la mediación, con la facilitación más bien del gobierno de Noruega, ¿por qué estaba detenido? Estaba detenido porque en noviembre del año 2022, la mesa de diálogo en México, integrada por los sectores de la oposición, de la plataforma unitaria y el gobierno de Venezuela, yo tengo el honor y la responsabilidad de ser parte de la delegación de Venezuela, firmamos ante el mundo y ante el pueblo venezolano un acuerdo social para liberar 3.000 de los casi 30.000 millones de dólares de Venezuela que están bloqueados en el sistema financiero internacional. Y ese dinero iba a pasar por las Naciones Unidas, o debe pasar por las Naciones Unidas, para ser aplicado, invertido en recuperación de escuelas, recuperación de quirófanos, recuperación de equipos médicos que están parados porque no nos venden repuestos a Venezuela, compra de medicinas, compra de vacunas, compras de equipamiento para el sistema eléctrico venezolano. Y todos esos proyectos fueron negociados durante casi 6 meses entre técnicos de la oposición y técnicos del gobierno. Es decir, la oposición y el gobierno nos pusimos de acuerdo, elaboramos los proyectos, los aprobamos, hablamos con Naciones Unidas para crear un mecanismo financiero que protegiera ese dinero, lo firmamos en México con la autorización de Washington, porque Washington es el secuestrador de los recursos de Venezuela. Estados Unidos autorizó la firma de ese acuerdo y han pasado desde noviembre ya casi 7 meses, 6 meses, y ahora Estados Unidos se niega a liberar los recursos. Y esa es la razón por la cual el diálogo estaba detenido. Entonces, ¿cómo afecta el diálogo esto? Bueno, afecta en el sentido de que es imposible creer en la responsabilidad, en la seriedad de la palabra de Estados Unidos, que ya violó el acuerdo de México y que ahora, con esta medida, avanza todavía más de manera decisiva en el saqueo de los recursos de Venezuela y, por lo tanto, va a afectar seriamente las posibilidades que la buena voluntad que se expresó en Bogotá se continúe. ¿Qué se había acordado en esa cumbre respecto de las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela? Mira, básicamente fue un acuerdo, fue una reunión exploratoria promovida por, como todos sabemos, por el presidente Gustavo Petro, de buena fe, autorizada por el gobierno de Venezuela. Él consultó bastante en la idea de la reunión y, bueno, el gobierno de Venezuela, pues en este gesto de buena voluntad del presidente Petro, autorizó que se convocara. Ahí asistieron 20 países, asistió el representante de la Unión Europea, que es el representante diplomático, pero es prácticamente representante de 30 países de Europa y el resto de países de América Latina. El 90% de los países que asistieron, salvo Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, pidieron el levantamiento de las sanciones como condición para avanzar en el diálogo en Venezuela porque logran entender, ahora se entiende, que es imposible una normalización política con una crisis económica producida por el bloqueo. Y le pidieron a Estados Unidos que hiciera un gesto liberando los recursos de Venezuela y particularmente el acuerdo social. Algunos países lo mencionaron porque están enterados. Y bueno, se quedó que se iba a estudiar, que se iba a avanzar en un camino de 2 vías, de 2 carriles, como dice el presidente Petro, acuerdos políticos y levantamiento de sanciones. Y lo siguiente que hace Estados Unidos es firmar esta licencia 42 que prácticamente le entrega a la oposición el derecho a negociar y a vender y a liquidar en un remate judicial el activo más importante de Venezuela, valorado en 13.000 millones de dólares por lo menos. Sí, justamente sobre eso, contanos un poco cuál es la importancia de Citgo para Venezuela, qué entrada de recursos puede representar para el país. Sí, Citgo es la 7ª refinería, el 7º complejo refinador más importante de los Estados Unidos y la 4ª empresa en la zona centro-oeste de los Estados Unidos en materia energética. Tiene una red de estaciones de servicio de 4.200 puntos, tiene 2 refinerías, tiene sistemas de oleoductos, tiene puertos de embarques y desembarques. Ha sido la empresa a través de la cual Venezuela ha sistemáticamente, tanto antes de 1998, o sea, antes de la llegada al poder del presidente Chávez, como después, ha sido la empresa que facilita la llegada del petróleo de Venezuela a los Estados Unidos,
Venezuela le ha vendido históricamente a Estados Unidos entre 1.800.000 barriles diarios y ha permitido que ese petróleo vaya al desarrollo de los Estados Unidos. Es decir, era una asociación histórica, la empresa reportaba ganancias superiores a los 1.500 millones de dólares diarios al gobierno de Venezuela, al Estado venezolano, y bueno, por supuesto, ese remate judicial que está anclado en unas supuestas deudas, en unas decisiones tribunales que se hicieron en el marco de esta agresión política contra Venezuela, y entonces dicen que esas empresas ahora se pueden cobrar con los activos de una empresa que es, para efectos de la legislación estadounidense, es una empresa privada. Es decir, para Venezuela es pública, pero en Estados Unidos Citgo es una empresa privada y un juez de Delaware decidió que acreedores de Venezuela, particularmente las empresas petroleras estadounidenses y empresas canadienses, liquiden Citgo para cobrarse unas supuestas deudas que Venezuela tiene con ellos. Eso todo se hace y solo se puede entender en el marco de esta guerra multiforme de devastación, de destrucción de la economía venezolana, donde han aplicado 930 medidas coercitivas unilaterales precisamente para destruir nuestra economía y permitir un cambio de régimen ilegal en Venezuela. Justamente te quería preguntar sobre el rol de la oposición encuadrada en la Plataforma Unitaria de Venezuela, en la política cotidiana del país, pero también en esta guerra que tiene, bueno, como centro a la oposición, pero también a Estados Unidos. Sí, bueno, hay una cosa que debe entenderse. En Venezuela no existe una oposición. En Venezuela existen varias oposiciones, porque la oposición en Venezuela se ha fragmentado, particularmente en estos últimos años, porque hay unos sectores que se fueron por el camino de la violencia, del desconocimiento del Estado, se autoproclamaron autoridades de Venezuela, recibieron la autorización de Estados Unidos de manejar los recursos de Venezuela. Hoy se ha sabido, mientras hablamos, Luciana, se ha sabido que Estados Unidos ha autorizado a otras personas, que ya no es el señor Guaidó, sino a otras personas que se siguen llamando diputados de una Asamblea Nacional del 2015 que venció en enero del 2021. Y ya en 2023 Estados Unidos sigue diciendo que esas personas que se siguen llamando diputados cuando su periodo venció en 2021 pueden manejar cuentas y fondos por al menos 342 millones de dólares que el Departamento de Tesoro le incautó al Banco Central de Venezuela. Entonces, esa oposición que se fue por la violencia, que promovió invasiones como la invasión Gedeón, el 2 de agosto se cumplieron ya 3 años del intento de invasión mercenaria con 40 mercenarios, varios estadounidenses en Venezuela que están detenidos, agentes de la CIA, que trataron de entrar por las costas de Venezuela, del centro de Venezuela, para tomar el aeropuerto de Maiquetía y desde ayer pedir una invasión de Venezuela. Hicieron un ataque con drones contra el presidente de la República en agosto del 2017, han promovido el saqueo de Venezuela, han promovido el robo de los activos de Venezuela, y hay otras oposiciones que se han ido deslindando de estos sectores y hoy están participando en elecciones, tienen representantes en la asamblea vigente en Venezuela, tienen alcaldes, tienen gobernadores. Entonces, la oposición en Venezuela está desmembrada, está fracturada, pero este sector extremista, golpista, sigue atada a la política de Washington y sigue siendo utilizada por Washington para desestabilizar y hacerle daño a Venezuela y presionar a un diálogo que solo puede ser posible mientras en Venezuela haya paz económica, haya paz política y Venezuela recupere sus derechos económicos. Entonces, hay una situación lamentable. Nosotros nos preparamos, como tú debes saber, para un proceso electoral en 2024 y bueno, ahí ya hay precandidatos. Entonces, mientras piden diálogo y quieren participar en elecciones, hay otros sectores de esos mismos que están lanzando candidatos que están con Estados Unidos conspirando contra Venezuela. Así que una situación lamentable, patética. Nosotros siempre decimos que las derechas de América Latina aprenden sobre los inventos que se hacen en Venezuela. Venezuela es una suerte de laboratorio de la perversidad política y económica, y luego estos modelos son exportados a otros países por esta hora internacional de la derecha que hay en nuestro continente. Recién mencionabas que llegan a 930 las sanciones económicas que tiene Estados Unidos hacia Venezuela. ¿Cómo impacta en la economía cotidiana actualmente? Sí, les hago un breve resumen, es un tema bastante complejo. Yo dirijo el Observatorio Venezolano Antibloqueo, que es una instancia creada por el Estado hace 2 años y medio, y en 2 años y medio hemos investigado todo este proceso. Esas 930 medidas que incluyen el 60% medidas aplicadas por Estados Unidos, y luego están el Reino Unido,
Canadá, Suiza, la Unión Europea y Panamá. Esos países han aplicado distintos tipos de medidas: congelación de cuentas, congelación de activos, secuestro de sedes diplomáticas. Se han sancionado 39 buques petroleros de la empresa PDVSA y 30 buques extranjeros. Se han sancionado y bloqueado 40 aviones de nuestra aerolínea nacional Conviasa. Hoy está uno de esos aviones lamentable y tristemente secuestrado por una operación de lawfare, una operación de judicialización de la política en la República de Argentina, y se han bloqueado activos en el Caribe, en España, en Portugal. En el Reino Unido tenemos 2.000 toneladas de oro. ¿Cuál es el efecto? Eso generó una caída de ingresos del país entre 2015 y 2022 de 90% de los ingresos en divisas del país. Eso derrumbó el presupuesto público y, por supuesto, tuvo una afectación directa en la destrucción del valor de la moneda, en los servicios públicos, pero sobre todo porque el bloqueo nos impide, aún con ese 10% de recursos que tenemos, nos impide comprar bienes en el extranjero. Fuimos excluidos del COVAX cuando se inició la pandemia, y si no hubiese sido por el apoyo solidario de Cuba, de Rusia, de la Federación de Rusia y de China y Turquía, entre otros países, que nos permitieron comprar insumos, comprar vacunas. Pero hasta incluso los fondos de Venezuela para el COVAX fueron bloqueados para impedirnos que Venezuela comprara vacunas. Entonces ha sido una guerra terrible que ha impactado los derechos humanos, ha producido muertes. Hay algunos estudios económicos que hablan de hasta 40.000 personas que pueden haber fallecido por los impactos directos e indirectos del bloqueo. Han aumentado enfermedades que en Venezuela estaban controladas porque nos han impedido comprar vacunas, y por supuesto se ha afectado la alimentación, el nivel de alimentación en Venezuela del pueblo venezolano. Todo eso que pasó se ha transmitido al mundo a través de una narrativa que dice que es que aquí fue producida una crisis humanitaria y una hambruna por parte de la revolución bolivariana o el gobierno bolivariano, cuando la verdad es que en el fondo prácticamente el 90% más de los problemas económicos que hoy sufre Venezuela son productos de esta agresión económica que devastó la economía y el comercio exterior de Venezuela. Bueno, y a pesar de esta situación de bloqueo, en los últimos años la economía venezolana viene experimentando un crecimiento. ¿A qué se debe esta situación? Sí, es importante esta pregunta porque el presidente Nicolás Maduro lanzó en el año 2018 un programa de recuperación, de resistencia económica y recuperación económica con los pocos recursos que teníamos. Se convocó al sector privado y acudieron empresarios privados nacionales para recuperar el sector agrícola. Hoy Venezuela está produciendo más alimentos. Una parte de esos alimentos son producidos con recursos que han puesto el sector privado nacional y nacionalista de Venezuela. Hoy Venezuela está produciendo, digamos, más cantidad de alimentos para su consumo, cuando estos alimentos antes de 2015 los importaba. Entonces, ha habido una ligera recuperación que fue importante el año pasado en términos numéricos, pero que todavía no alcanza a beneficiar a toda la población. Hemos crecido en algunos rubros agrícolas, hemos recuperado algunas plantas industriales. Venezuela ha buscado mecanismos antibloqueo a través de estas alianzas internacionales, como digo, con Rusia, con China, con Turquía, con la India, que han jugado papel fundamental en proveer de algunos insumos a Venezuela. Y entonces se ha hecho una política económica antibloqueo que ha permitido recuperar algunos recursos y que ha permitido algunas inversiones que dieron efectos positivos en 2021, 2022, y de acuerdo a la CEPAL, Venezuela estaría creciendo entre 4,5 y 5% este año, pero esa recuperación todavía es muy frágil porque está condicionada fundamentalmente a que el sector público carece de los recursos que puede obtener mediante la comercialización de petróleo, de oro que está bloqueado, de las materias primas que Venezuela produce y que son parte esencial de su economía. William, te hago la última pregunta. Te llevo de nuevo a Citgo. El gobierno de Venezuela calificó esta decisión de la OFAC como un robo y PDVSA emitió un comunicado donde desconoce este fallo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Así es. Te agradezco esa pregunta. El presidente de la República, la vicepresidenta después, la empresa PDVSA han reiterado la posición del Estado venezolano. Las leyes venezolanas no reconocen validez alguna jurídica, ni económica, ni de ninguna naturaleza, a cualquier medida extraterritorial que sea aplicada desde otro país. Es obvio porque nosotros somos un país soberano. Así que nosotros no reconoceremos ninguna medida, ninguna decisión que se tome. Usaremos todos los instrumentos que están al alcance en el derecho internacional público y en el derecho internacional privado para pelear esta decisión, para demostrar la justeza de la posición de Venezuela. Venezuela no se ha negado nunca
a pagar las deudas que puedan ser productos de arbitraje. De hecho, en el caso de la empresa ConocoPhillips, hubo un acuerdo que fue violado por ConocoPhillips, Venezuela estaba pagando y luego ConocoPhillips, en medio de los pagos que estaba haciendo Venezuela, rompió el acuerdo de pago y se fue al arbitraje. Entonces, nosotros vamos a pelear, nosotros vamos a luchar con todos los recursos económicos, jurídicos que tenemos, porque tenemos la razón. La gran mayoría, debe saberse también, de los tenedores de bonos de Venezuela están de acuerdo con la posición del gobierno venezolano y solo son unos fondos buitres, unos lobistas en Estados Unidos, unas petroleras canadienses, unas petroleras y unos bancos estadounidenses que andan en esta operación de saqueo. Pero la gran mayoría y los representantes de los tenedores de bonos de Venezuela han dicho que están dispuestos a negociar, apenas se flexibilicen las sanciones, un acuerdo para renegociar las deudas de Venezuela. Así que nosotros vamos a seguir trabajando por la economía, por nuestro pueblo, por nuestro sistema de justicia social y vamos a demostrar al mundo la justeza de nuestra postura. Muchas gracias por tu tiempo, estamos a disposición. Bueno, ahí despedíamos entonces a William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela. Nosotros nos vamos a un corte y ya regresamos. Chile elige a 50 consejeros constitucionales. Este domingo los chilenos volverán a votar como parte del proceso constituyente que busca reemplazar la Constitución de Pinochet. Los 50 consejeros que resulten elegidos redactarán una nueva Carta Magna en base a un borrador escrito previamente por 24 expertos. El texto resultante será votado en forma obligatoria el próximo 17 de diciembre. Brasil. Allanaron la casa de Jair Bolsonaro. La justicia investiga si se emitieron falsos certificados de vacunación contra COVID-19 para el expresidente, su familia y asesores. Los mismos habrían sido usados para que puedan ingresar a Estados Unidos. En el operativo judicial fueron detenidos el ex edecán de Bolsonaro, Mauro Cid, considerado su mano derecha, y 5 miembros de su equipo de seguridad. Además, confiscaron el celular del expresidente y de su esposa. 2 países del Caribe buscan romper con la corona británica. En el marco de la coronación del rey Carlos III, las autoridades de Belice y Jamaica reafirmaron la decisión de convertirse en repúblicas independientes. Ambos estados, junto a otros 54 países, forman parte de la denominada Mancomunidad de Naciones, que los liga a la corona por su pasado colonial. En la actualidad, todos siguen dependiendo en algún grado, generalmente político y constitucional, del rey británico. Rusia acusa a Estados Unidos por el ataque contra el Kremlin. La canciller rusa María Zaharova aseguró que todo lo que hace el régimen de Kiev es responsabilidad de Washington, Londres y la OTAN, luego de que fueran derribados 2 drones con explosivos en Moscú. El ataque fue perpetrado en vísperas del Día de la Victoria, momento donde se conmemora la derrota soviética de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Nuevos enfrentamientos en Sudán pese a la tregua. Este jueves, las Fuerzas Armadas ejecutaron ataques aéreos contra posiciones de los paramilitares. También se reportaron explosiones en el Palacio de la República y de la Comandancia General del Ejército. El pasado domingo, ambas partes involucradas en el conflicto interno habían firmado un alto al fuego del 4 al 11 de mayo. Las negociaciones fueron mediadas por el gobierno de Sudán del Sur. Según el Ministerio de Salud de Sudán, hay al menos 550 fallecidos desde el 15 de abril, cuando comenzaron los enfrentamientos. Además, se reportan casi 5.000 heridos y más de 100.000 exiliados. Último bloque de Horizonte Sur Global. En este caso vamos a hablar de Perú, porque esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre la violación a los derechos humanos en ese país. Estamos con Agustín Antoniades para que nos cuente sobre este informe. ¿Cómo andás, Lu? Así es, se trata de la represión llevada adelante por el gobierno de Dina Boluarte en diciembre del año pasado y enero de este año. Repasemos brevemente qué es lo que sucedió antes de detallar de qué se trata el informe.
En diciembre fue destituido el entonces presidente Pedro Castillo por el Congreso, acusado de traición a la patria. Luego fue arrestado, aún continúa detenido. A partir de allí asume Dina Boluarte, quien era su vicepresidenta, y comienza una feroz represión contra las grandes manifestaciones que se dan en todo el país. Bien, hay que mencionar que es sobre estos hechos, sobre estas represiones de casi 2 meses, que se pronunció la CIDH, en donde habla de 49 muertes confirmadas por disparos de policías o de militares. Se menciona más de 1000 detenciones arbitrarias y se hace una especial mención de 2 grandes matanzas por parte de las fuerzas del Estado. Una fue la de Ayacucho. Esto sucedió el 15 de diciembre, en donde se asesinó a 10 manifestantes, mientras que también se menciona la represión en Juliaca, ocurrida el 9 de enero, en donde se asesinó a 18 personas. En ambos casos, la CIDH habla de un grupo de manifestantes que reaccionó de manera violenta, pero dice que las fuerzas del Estado no respondieron de manera defensiva, sino que fue una actitud desmedida y con carácter persecutorio, lo cual es interesante de mencionar porque desmonta justamente el argumento del gobierno de Dina Boluarte. ¿Y qué respondió Dina Boluarte a este informe? Bien, es interesante la respuesta de Boluarte, también de su gabinete. Un poco niegan el informe, mienten, bueno, van de un lado a otro y además se desligan. Dicen, bueno, por parte del Ejecutivo no tenemos que investigar. Vamos a ver justamente sobre este tema. Al día siguiente de publicado el informe, Dina Boluarte hizo una conferencia de prensa y una periodista le consultó. Vamos a verlo. Gracias, señorita Presidenta de la República. Discúlpeme con la respuesta que le voy a dar. Por afirmaciones como la que usted hace no ayuda en esa narrativa de decir la verdad. El informe no afirma que hubo violaciones a los derechos humanos. Dice en el carácter condicional habría, y eso se va a investigar. ¿Y quién lo va a investigar? El Ministerio Público. Bien, ahí se veía a Boluarte bastante nerviosa. Bueno, miente, dice que el informe no afirma algo que sí afirma, que son las violaciones a los derechos humanos. Y como mencionaba, se desliga. Dice, bueno, lo investigará la Fiscalía, no es tema mío. Vamos a ver un segundo video. Esto fue en un programa periodístico en donde el ministro de Justicia y Derechos Humanos, que se llama Daniel Maurate, a él le muestran el video de un joven limeño que fue asesinado por la represión policial. El joven estaba de espaldas y la policía le dispara 32 veces. Bueno, allí se le muestra en este programa el video y vamos a ver qué dijo el ministro. Y le pregunto, lo que vemos es a un efectivo de la policía violando los derechos humanos y actuando con exceso del uso de la fuerza. Claro, yo estoy contigo en eso, Omar. Yo creo que cuando uno mira un video y la opinión pública que está mirando también va a tener la misma percepción que tenemos nosotros. Y de hecho que nos indignamos, por supuesto que tenemos que indignarnos, pero ni tú ni yo estamos en la capacidad de poder decir quién es y de condenarlo. Porque para eso hay un sistema que la Comisión ha reconocido, que hay un Ministerio Público que tiene que investigar. Bien, veíamos el cinismo, por un lado, del ministro en reconocer que se violaron los derechos humanos, pero por el otro la misma respuesta, ¿no? Bueno, no es mi tema, en todo caso, que lo investigue la Fiscalía. Mencionemos también que la Fiscalía de la Nación es una de las responsables de que Pedro Castillo haya sido detenido y que después se convalide la represión que dejó todas estas muertes que estamos mencionando. Pero además, bueno, me parecía interesante mencionar cómo es la respuesta del gobierno frente a este informe. Mencionemos también cómo reaccionó la extrema derecha, que está haciendo en algún punto el apoyo del gobierno de Dina Boluarte. Le dijo básicamente a Boluarte que era tibia, que su respuesta fue tibia, y acusó a la CIDH de injerencismo. Para finalizar, quiero mencionar algo que recorrió bastante los medios de Perú esta última semana, en donde se decía, bueno, Dina Boluarte, el gabinete, van a ir presos. Bueno, esto no es así, por lo menos no inicialmente. El informe, la CIDH no puede detener a nadie. En todo caso, el informe sí se puede utilizar
para futuras investigaciones de alguna de las instituciones del país en caso de querer enjuiciar a Boluarte o a alguno de sus ministros o ministras. Pero bueno, aclarar eso, ¿no? Que no se trata de una orden de detención ni mucho menos. Bueno, gracias Agustín, vamos a seguir seguramente este tema. Nosotros y nosotras nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 22 horas por la pantalla de Barricada TV.